¿Sabías que la enfermedad del buzo, alias síndrome de descompresión, es causada por una disminución brusca de la presión ambiente? Cuando el conejo asciende, empieza a sentir dolor en su cuerpo, dado que el cambio de presión provoca modificaciones en su organismo, como la expansión del nitrógeno, formando burbujas en el torrente sanguíneo. Para evitar esto, el conejo debe de ascender de forma paulatina. La presión es la acción que ejercen gases y líquidos a una superficie o cuerpo. Es una propiedad intensiva. Esto quiere decir que no depende de la masa. Por ejemplo, si sumergimos un conejo con traje de buzo en el fondo del mar, la presión que se ejerce sobre él aumentará conforme aumente la profundidad, porque a mayor profundidad, mayor presión. ¿Por qué pasa esto? Primero, debemos de tomar en cuenta que existen diferentes tipos de presión. La presión atmosférica es la presión que se nos ejerce al estar a nivel del mar. La presión la podemos medir en kilopascales, bares y milímetros de mercurio. Regresemos con nuestro conejo. Si lo tenemos en un lugar a 101.325 kilopascales, es decir, al nivel del mar, comparándolo con una inmersión dentro del agua, o lo colocamos en un avión, la presión de su entorno cambiará. A partir de lo anterior, podemos preguntarnos, ¿por qué es importante la altura para el cambio de presión? Imaginemos que nuestro conejo está en el pasto. En este caso, estará la presión del entorno y no sentirá nada diferente a lo de su vida cotidiana. En cambio, si el conejo va a la playa y se sumerge en el mar, sentirá un cambio de presión. Mientras más baje, más sentirá un aumento sobre sí. También tenemos la presión barométrica, la cual se mide tomando como referencia la presión atmosférica, dándonos como resultado una presión negativa. Ejemplos de este tipo de presión los podemos encontrar en equipos de bombeo o en zonas donde existe un aumento de velocidad de un cuerpo o móvil, produciendo un cambio de presión en el entorno del móvil. Es la presión que se mide haciendo referencia a la presión ambiente, dándonos una presión positiva. Por ejemplo, al momento de que el conejo se sumerge, estamos midiendo la presión que se le aplica al conejo debido a la presión ambiente más la presión de la columna de agua. Recordemos que mientras más abajo se encuentre, más aumentará la presión. Hay que recordar al conejo que tener mucha presión sobre él es peligroso. Con un manómetro y un bacómetro, los cuales son instrumentos de medición para la presión y funcionan a partir de diferentes principios. Haciendo énfasis en lo anterior, hay que tomar en cuenta un factor importante, la densidad. El aire que nos rodea, o el agua, tiene una densidad, la cual es una propiedad intensiva, definida como la masa entre el volumen. Dependiendo de la densidad de cada fluido, estos pueden generar una mayor o menor presión sobre un cuerpo. Para entender mejor cómo afecta la densidad de los fluidos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hablando del agua de mar con una densidad mayor a la del agua dulce, por las sales que contiene, de manera que al estar inmersos a la misma profundidad, existirá una diferencia de presión por la densidad del fluido. Regresemos al ejemplo de nuestro buzo. Supongamos que tiene un traje que mantiene una presión interna, pero solo soporta el doble de la presión atmosférica dentro del mar. Suponiendo que la densidad del agua del mar es de 1.024 gramos sobre mililitro, ¿cuál sería esa profundidad límite para evitar un accidente? Tomando en cuenta que Z es la profundidad, es igual a la presión en la profundidad por la gravedad, por la altura más la presión atmosférica. Dado que se requiere la presión en la profundidad, sea igual a 2 veces la presión atmosférica. Entonces, la profundidad será igual a la presión atmosférica dividida entre la gravedad, multiplicada por la densidad del agua. Sustituyendo, se obtiene que la profundidad límite es de 10.118 metros. En los procesos industriales, el empleo de cambio de presión dentro de sistemas de procesamiento es importante ya que son factores clave para la optimización de los mismos, para la conservación de alimentos y medicamentos, cambiando puntos de fase y realizando la evaluación de los procesos en los que interactúan diversas sustancias. El conocer más de estos procesos ofrece un área económica de oportunidad para el ingeniero en dicho sector. Para conocer más, te recomendamos que consultes la siguiente bibliografía.